Buenas noches con todos. Un gusto recibirlos. Les doy la más cordial bienvenida. Encantados de tener entre nuestros asistentes personas de varios países de Latinoamérica, hermanos. Como todos sabemos, Plotino fue un neoplatónico, discípulo de Amonio Sacas, y se les puede llamar precursores de la teosofía. Esta conferencia está a cargo de Carlos del Busto de Bávara. Él es ingeniero electrónico de profesión, empresario, filántropo de corazón, ya que él es presidente del directorio de una ONG llamada Ayuda Perú, que se dedica pues a ayudar a las personas de extrema pobreza que existen, lamentablemente existe en nuestro país. Estudioso de estos temas, a él le gusta muchísimo lo que es la filosofía griega, parece, y de todas estas grandes civilizaciones que hubieron antes que nosotros. Así que promete estar muy interesante esta conferencia. Adelante, Carlos. Y ante todo, gracias a todos, hermanos y amigos. Y como decía Sonia, ¿no? Yo tengo una pasión, si cabe el término, por religiones comparadas, filosofías comparadas, y específicamente la griega. Para mí es algo que siempre de mucho tiempo adquirí. Mi profesión no tiene mucho que ver con la filosofía. A veces me pregunto por qué estudié ingeniería, pero en los últimos años ya con más tiempo he podido dedicarme, ¿no? En el tiempo que me queda, ¿no? Yo sigo siendo activo en la vida económica, pero como decía Sonia, el tiempo es un poco corto, ¿no? Entonces, en esa línea, un poco la idea es esta. La propuesta que les traigo es un poco conectarnos con el siglo II, conectarnos sobre todo con el tema de la vivencia de Alejandría. Siempre en la guía del tomo 5 de la doctrina secreta de Loa hay muchos puntos, muchas referencias. En el punto número 2, viajar por la vida rápida de Sacas. Voy a usar como referencia el libro de una española, Josefina Mainadé, que es miembro de la Sociedad Teosófica. Y sobre ella he encontrado dos hermosos libros, uno dirigido a Amonio Sacas y otro dirigido a Plotino. Con ellos he podido navegar para esta conferencia, que espero que sea de su agrado. Y evidentemente hay que hacer una parada por las Eneadas y el neoplatonismo. Ojalá que el tiempo me dé, y al final haré una especie de breve conexión, si es posible, el término, para poder darnos cuenta de lo que ustedes seguro lo saben, tanto como yo y muchas personas, ¿no? La sabiduría es una sola y está en muchas religiones. Lo único que Plotino hace es algunos conectores que voy a explicar ahora, que dan como el inicio a una nueva generación de transferencia, ¿no? Con ciertos puntos que los voy a tocar más adelante. En ese sentido, como decía, he tomado dos obras de Josefina Mainadé y bueno, el libro tradicional de Juan Alsina, que es un catedrático de filología griega, y en consulta he trabajado los libros que están ahí, ¿no? Con un especial interés de Ken Wilber, una persona que realmente le tengo, cada vez que lo leo me encuentro una nueva faceta que conecta más con las ideas. Y las Eneadas, por dos españolas también, que hacen una descripción de las, porque las Eneadas tienen un verbo y un talante difícil a veces de entender por la forma como está escrito, ¿no? Aquí he hecho un pequeño gráfico remontándome un poco a las culturas antiguas, jalar un poco a ver ahora, la Cristian. Pitágoras, Platón, Plotino o Sacas de por medio, evidentemente. Sacas es todo un personaje que yo la verdad es que leyendo a Mainadé me he quedado asombrado de las cosas que nunca lo había profundizado. Y bueno, los conectores son un poco como Jámblico pasa algo de Teurgia a Amonio, como Apolonio, que es una cosa espectacular, un hombre, un genio, que ojalá tenga la oportunidad de poder estudiarlo más adelante. Porque como ustedes seguro, los que han hecho conferencias conocen, yo he descubierto hace muchos años que elijo un tema, me pongo ahí meses a trabajarlo, genero un pequeño borrador, ¿no? Que es de mi uso personal, pero ahora tengo la oportunidad de poder compartirlo con ustedes
pero la investigación me hace encontrar cosas que realmente no las había podido. Leyendo un libro uno no encuentra nada, así que no. Y eso, y la otra es llevarla un poco también a mejorar un poco la calidad de vida que uno tiene, ¿no? Así como comentaba ayer y días anteriores, a veces hay que tener una palabra, una sincronía entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Y bueno, en esa línea, y usando el libro de El alma de la evolución de Ken Wilber, en el capítulo, tiene un capítulo dedicado a Plotino. Quería un poco ambientar el tiempo usando esta bellísima pintura que está en el Museo del Vaticano, seguro la han visto los que han estado por ahí. Encontré por ahí un descriptor de las personas, como ven está Plotino, bueno, pero un poco pintar la idea de qué había en Alejandría en el siglo II. Había estos, repito, todas los slides que presento son una copia, no una copia, sino un transporte de la idea de los autores, ¿no? Yo no sé, soy un poco el que conecta, ¿no? De alguna forma. Pueden ver el culto a la diosa Isis, pueden ver los misterios órficos, los iniciactos, los neófitas. Bueno, en ese momento, en el siglo II, había un compendio maravilloso de todas las escuelas o las influencias que ven ahí, ¿no? Y realmente ha debido ser una época brillante, una cosa maravillosa haber vivido en esa época, por todo lo que vi ahí, ¿no? Y tomo las palabras de Wilber, ¿no? Dice Plotino, no es exagerado decir que Plotino tomó los mejores elementos de cada escuela y deshizo del resto. Más adelante hay unos conceptos que maneja él de Aristóteles que son fantásticos. ¿Cómo puede juntar la dinámica de Platón con Aristóteles para crear dentro de un marco? Es impresionante. Y otro lema que me pareció interesante, el de Platón, ¿no? El alma del mundo no está en el mundo, más bien el mundo está en ella, abrazado por ella y moldeado por ella. El alma no es el cuerpo, pero el cuerpo está envuelto y empapado por el alma que lo creó. Yo creo que ahí hay mucho de lo que nosotros también estudiamos y leemos en teosofía, ¿no? Acá una glosa de Blavatsky dice sin velo, ¿no? El eterno conflicto de las diversas religiones del mundo, tales como la cristiana, la judía, la hinduista y la budista, proviene de que hay muy pocos de sus respectivos fieles conocen la verdad, y la mayoría obstina en no descorrer el velo de su corazón creyendo que el ciego es su propio. Resalto en amarillo eso que me parece interesante. La divinidad exotérica de todas las religiones, incluso la cristiana, no obstante sus presunciones de misterio, es una ficción, no puede ser otra cosa. Cubierto el rostro con tupido velo, habla Moisés a la muchedumbre y la representa al cruel y antropomórfico Jehová como el Dios más sublime, pero oculta lo más íntimo en su corazón, aquella verdad que no puede decirse ni revelarse. Yo creo que esto que comenta Blavatsky ese velo es muy interesante porque se da así, ¿no? Hay muchas religiones que tienen una máscara o una presentación esotérica, muchos conceptos, y el ejemplo de Moisés que menciona Blavatsky me parece muy interesante. Y sigo con Isis sin velo, que cuidadosamente estudie los mitos cosmogónicos de las religiones antiguas, advertirá sin duda la sorprendente similitud de concepto esotérico y de forma exotérica, hasta el punto de que no puede resultar de meras coincidencias, sino de un plan único en demostración de que en aquellos primitivos tiempos, velados por la densa niebla de las tradiciones del pensamiento religioso de la humanidad, se desenvolvía ordenadamente, acordamente en todas las comarcas del globo. Y resalta, todas las filosofías antiguas enseñan que Dios es la mente universal distinguida en todas las cosas. Las religiones hinduistas, budistas y cristianas se fundan en este concepto. Estoy tratando de transmitir la idea de que todo estaba allá, todo ha sido traído y por diferentes zonas del planeta. Hoy leyendo un autor de filosofía comparada, encuentro que él hace una mixtura de conceptos también que, bueno, y todos hablan sobre lo mismo, ¿no? De diferentes formas y con diferentes maneras de exponerlo, ¿no? Tomo un poco de Blavatsky, el tomo 5, la edición 34, y de sobra se sabe para qué necesitemos repetir lo que amor nos sacas.
enseñado de Dios, un poco del amor, del amante de la verdad, fundó su escuela con propósito de beneficiar al mundo con la enseñanza de aquellas partes de la doctrina secreta cuya revelación permitirán entonces a los guardianes de él. El moderno movimiento de nuestra sociedad teosófica tuvo los mismos comienzos porque la escuela neoplatónica de Amonio aspiraba, como nosotros, a la reconciliación de todas las sectas y pueblos bajo la común fe de la edad de oro, tratando para ello de disuadir a la gente de su intransigencia, al menos religiosa, probado que todas las creencias leerían más o menos directamente de su primitiva madre común, la religión de la sabiduría. Paso ahora ya un poco a centrarme en la parte de la teosofía ecléctica. Esto sí viene también de Blavatsky, no se cree. El sistema teosófico ecléctico no es exclusivo del siglo III de la era cristiana, como han supuesto algunos autores inspirados por Roma, sino que data de la época muy anterior, según de Mestra, la remota a los comienzos de la dinastía Ptolemaica, al tiempo del gran vidente y profeta egipcio Pot Amun, sacerdote y dios de ese nombre, porque Amun es el dios de la sabiduría. Hasta aquel día no había cesado la comunicación entre los adeptos de la India superior y la Bactriana. Me permití poner Bactriana ahí con los filósofos tibetanos, que es una zona, ya no se usa ese término, pero una zona de Asia Central. Y me permití resaltar también el tema del nombre de Pot, que viene del diccionario filosófico de Blavatsky. Y dice, según se dice, es un término copto, es el nombre de un sacerdote y hierofante egipcio que vivió en tiempo de los primeros Ptolomeos. Diógenes Laercio dice que dicho nombre significa el que está consagrado a Amun. Que vamos a ver más adelante que es un poco que en una historia muy bella que cuenta Josefina Magnadet, cómo le transfiere cómo lo elige a Sácar, dios de la sabiduría secreta, como lo fueron Ernest Todd y luego en la Caldera. Acá precisar que para mí la teoría ecléctica tiene tres, lo vamos a ver en el siguiente slide, creo. Sí. El nombre teosofía siglo III fue usado por Amonio Sacas y sus discípulos, los que fundaron el sistema teosófico ecléctico. El principal objeto es que se proponían los fundadores de la escuela ecléctica teosófica era uno de los tres objetos de la sociedad moderna, la sociedad teosófica. O sea, el de reconciliar bajo un sistema de ética común basado en verdades eternas a todas las religiones sectas de la nación. Si ustedes ven en los tres numerales que vienen a continuación, uno de edad absoluta, otro naturaleza eterna e inmortal del hombre, y otro la teurgia. Pongo al costado teurgia, para que tal vez muchos lo deben conocer, pero es una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de poderes para lograr beneficios espirituales. Esta era la visión, según la clave de la teosofía en el primer capítulo, de la teosofía, digámosle, no sé si la palabra es antigua o ecléctica, o la más pura en ese momento. Nuestros principios teosóficos, evidentemente, más adelante ustedes lo conocen seguro, pero voy a tratar de hacer una especie paralela más adelante, pero creo que me pareció interesante ubicarnos en esa época, en ese tiempo, en esa forma de ver las cosas. Pasando ya un poquito a Sartre. Nadie sabía su verdadero nombre, porque si se decía que había roto, se decía que había roto los vínculos con su familia, que eran cristianos. Así que se suponía que tenía nombre de pila cristiana, aunque él jamás lo confesó a nadie y parecía totalmente ajeno a su propio pasado, porque nunca hablaba de sus padres, de sus posibles hermanos, de su familia, ni siquiera de cuándo nació ni de dónde, aunque sí se sabía de cierto que era alejandrino. Físicamente era un hombre insignificante, de edad indefinible, aunque no era joven, se mantenía fuerte y vigoroso, y pocos eran capaces de sobrevivir los fardos, porque sacos, ¿no? Él se dedicaba a cargar sacos en el puerto. Los fardos que transportaba por la ciudad desde el muelle de mercancías. Por ello era tan solicitado y estimado por los jefes de distintos gremios, dueños de los almacenes y de los armadores de todo el puerto. Un hombre, como ven,
perdido en el tiempo, sin nombre, sin por qué lo quería así. Más adelante, bueno, evidentemente el libro da para cuenta un poco más la historia, que he tratado de ponernos más lo que iba a mi criterio uno más interesante. Un hombre que él era lo van a ver más adelante, cuando Plotino lo ve, se queda extasiado y 11 años vive con él, aprende con él. A partir de acá he traído algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre me quedó, cómo saca, o cómo dice, o cómo lo pinta Josefina Magnader, cómo le guía el conocimiento, no sé si la iluminación o cómo llega a él eso. Y esta es una historia que está narrada por ahí y la leo, ¿no? Un día realizando un trabajo rutinario se le acercó un sacerdote diciendo: vengo a proponerte el bautizo de la era que nace y la investidura de abridor de almas que te será concedido. Vengo en nombre de quién, le responde Saca, mirando recién llegado el dedito del oráculo de Amón, el templo del gran Dios, del oasis del desierto libre. Saca lo miró entonces detenidamente, cuán insignificante parecía nuestro filósofo externamente ante la majestad del aparecido sacerdote de Amón, doblado aún por el peso que sobre él gravitaba, por el constante cargarlo. Él mismo se daba cuenta de ello. Así que con la espalda semidoblada, se aproximó más al anciano sacerdote, besó su sagrado, es un collar sacerdotal, y así humillado dijo recién llegado: habla ministro del gran dios egipcio, pero antes asegurarme, hermano, si el espíritu del sol vengo de lejos, de donde el físico sol transmonta, y vengo a buscarte por el mensaje. Aquí endulzó la voz del sagrado mensajero y aproximándose más al modesto transportador de bultos del cuerpo. Dime, buen Sacas, ¿cuál es tu verdadero nombre? El aludido hizo una extraña mueca y respondió después de una pausa: me he esforzado por olvidarlo. No era el mío verdadero y por eso me llaman lisa y cristianamente el Sacas. Y dentro de mi línea filosófica considero el apodo mi mejor nombre. Quisiera seguir siendo el filósofo humilde que gane su sustento con el sudor de su frente. Por otro lado, departo con aquellos que buscan la luz y procuran encender su lámpara. Un hombre especial. El buen sacerdote suspiró y dijo: yo no he venido aquí más que como mandatario de Dios, que todos lo saben. Ven conmigo, Sacas. Dijo su mirada, los bultos armados. El hombre, en la narración completa, sumamente preocupado por su trabajo. Él le dice, ¿no? Esa parte creo que no, cuando él se preocupa, está más abajo, creo que está más abajo, él se preocupa por su trabajo, ¿no? Yo sé que te tengo que escuchar, le dice, pero tengo un trabajo, me han encargado que lleve estos puntos a otro lado. Pues tengo un poco la bella composición entre él tenía mucho en la cabeza, muchas sublimes ideas y conexiones, pero estaba preocupado por cargar sus actos y llevarlo al puerto. Un hombre todo, y dice, respondió el anciano sacerdote: en medio de la tremenda noche de la San Mamón, hizo tu lámpara encendida y me envió a buscar. Y Sacas explica: hay que confiar ciegamente en mí, soy depositario de mi confianza, quiere liberar estos puntos a su destino. Él tenía ese personaje adelante, estaba preocupado porque sus puntos tenía que llevarlos donde lo había comprometido. Hay quien confía, otros sufrirán cuando de la obra de compañería. Luego emprenderás el viaje completo. Sacas se agachó sin decir palabra, y un nuevo resto de sus partes y los cargó de sus espaldas. El silencio el sacerdote tuvieron la marcha. Aquí concluye. Esta es una historia, me pareció bastante interesante, cómo él se encuentra con una especie de, no sé si la palabra correcta es un sacerdote que lo viene un poco a darle esta nueva visión, ¿no? Acá, retocando un poco el Sacas a nivel de cómo se veía o cómo lo ve, ¿no? Siguiendo con la línea de Josefina Magnader, al desprenderse de su formación primera y su ambiente familiar, frecuentó el aula sabia y le partió con los principales dirigentes de grupos y consagrados a determinadas filosofías de las especulaciones trascendentes,
o sea, la sabiduría antigua oriental y egipcia, a la filosofía griega continental, itálica, y asiática. Unos decían que por su espíritu se renuncia a Aristóteles, otros que por su estilo, su capacidad de dialogar y su conocimiento de la dialéctica era Sócrates, otros por su habilidad, habitual silencio que era pitagórico, o bien platónico por su idealismo, su formación y vasto conocimiento. Otros lo tenían por aristotélico, por su saber científico y especulativo y por su hábito de filosofar de pie o andando, como acostumbraban los aristotélicos. Más en general se definían como serapianos, que es un secretismo como egipcio, griego egipcio, y acaso de origen hermético, por ser egipcio de nacimiento y por el natural esoterismo de su conocimiento, de su convicción. Probablemente siendo joven Isaac había frecuentado la relación de conocimiento. Ustedes saben un poco que se supone que Cristo, porque hacía gala de conocer ciertas reglas químicas y también conocimiento de medicina natural, en tal sentido era con éxito y muy a menudo consultado. Un hombre multifacético, un hombre lleno de, si ustedes ven las diferentes visiones, era por una cosa, realmente, y él no tenía, según lo se narra en su biografía, no tenía no era ni etiquetado ni se etiquetaba, era un hombre que estaba abierto a todo el conocimiento. Creo que ahí un poco su grandeza. Y continúo. Cuando por primera vez Amón, retornando vestido con una alta misión del templo oracular que situado a lo lejos, en el desierto del límite, empleó la capacidad y los poderes ahí infinitos junto con la palabra de la reunió a los 3 entusiastas discípulos y les impartió el espiritual bautismo. Todos compartían sus preferencias por Platón y por su maestro Pitágoras, y aguardaban pacientemente el momento prometido de la consagración del pueblo a sus espirituales directrices. Amón, Plotino, Herenio, Orígenes, tal vez Orígenes y Plotino sean los más conocidos, tenían una fe inconmovible en el oráculo y sabían que el pasado sabio no puede morir nunca, que ellos eran los visibles instrumentos de su voluntad y que en ellas subyace la semilla de todo avance, porque la evolución humana es ley y nada puede obstaculizar su desenvolvimiento. Hasta acá, si no me equivoco, hasta tengo ya la escuela. Hasta acá un poco he tratado de presentar a Amonio, bueno, con 3 slides, una vida un poco pobre de repente para explicarlo, pero yo si tienen la oportunidad y les interesa el tema de este libro, es fascinante, el cómo cuenta todas sus vivencias. Y en el momento y día propicio se abrió la escuela maravillosa, Cátedra de Nuevo, bajo el lema La Escuela Neoplatónica, donde se acogían todas las opiniones como cátedra libre que era. Los iniciales mentores cuidaban de solo sumarlos y encauzarlos, tratando de impulsar el activo ardiente de todo corazón dispuesto a apoyarse a aquel centro tradicional a la sabiduría catalana. Plotino, considerado el más acendrado filósofo entre los cuatro y que se hallaba en posesión de pleno conocimiento del mundo oculto y conocía todas las tendencias filosóficas del pasado. No se olviden que Plotino es también egipcio, pero él es otra clase social, tiene otro tipo de educación. Y bueno, llegó un momento que se tuvo que ir a Alejandría porque Laicos lo que vivía era que le quedó chico el lugar. Y la experiencia de cada núcleo ahí escogido los siguientes. De este modo iba logrando la natural expansión del incremento de dichos núcleos y su resonancia más allá del pueblo en una primera. Acá, bueno, hasta aquí estoy tratando de saltar lo más que pueda, buscando que me puedan seguir en el camino. Hay mucho para hablar, pero estoy tratando de saltar las piezas que yo creo que es lo más importante para tener algún interés o mayor interés de la noche. Esta frase cuando la vi me quedé, bueno, muy interesante, gran amigo de Blavatsky de Oxford, creo que él entra también, yo lo tengo acá, ¿no?
que no contenía en la versión anterior. Una pequeña biografía. Él es un hombre, uno fundador de la Sociedad Teosófica, y lo que dice, leyéndolo me pareció, con este libro sí está agotado, solo está en inglés lamentablemente, para poder la hispana, pero bueno, PDF. Lo que Platón respecto a Sócrates y el apóstol San Juan respecto a Jesús, Plotino respecto de amor. Me pareció fantástica la comparación. Lo que Platón respecto a Sócrates y el apóstol San Juan respecto a Jesús, Plotino respecto de amor. Lo pinta, creo que una conexión importante. A Plotino, Orígenes y Monfils debemos lo que conocemos del sistema de filatelia, que es la cultura, la marca por la verdad, ¿no? Cuyos partidarios fueron estudios iniciados de adentro de las doctrinas cristianas. Continúo. Siempre ahora dejando ya un poco esto lo dijo Blavatsky en el libro, en el tomo 5, siempre el tomo 5 es mi referencia porque ahí habla de varios, se llama post-cristianos, pero sino de misterios algo de post-cristianos en la sección 34. Acá ya dejo al libro de la línea de Sacas, tratando de pasar a Plotino, que es un poco el fondo de la conferencia. Orfeo, Pitágoras y Platón se implicaron en la gloriosa historia griega. Esto también de Shure, también trataba de traer alguna perlita, las pocas que podía encontrar, para un poco expresar lo que, y el respeto y la admiración por este conocimiento, ¿no? Orfeo, Pitágoras y Platón significaron en la gloriosa historia griega como el alba, el pleno día y la puesta del sol. Repito, el alba, Orfeo, el pleno día, Pitágoras, y la puesta del sol de Platón. Una maravillosa, lo van a encontrar en los grandes iniciados de Schur, que es también un libro clásico. Plotino lo comprendió así e intentó prolongar en el horizonte de Griegas aquella puesta esplendorosa. Plotino, trato de expresarlo más adelante, es una especie de, no me acuerdo si lo dice Wilber o lo dice Blavatsky, pero creo que lo dice Wilber, como que él toma de cada uno una parte y construye y acá está, ¿no? Platón, heredero de la tradición órfica, conocedor de libros de la palabra sagrada, clave de la verdad pitagórica, sintetizador elocuente de todas las ciencias conocidas, dio la maestría intelectual a la generación de escritores. Plotino lo reconoció como su padre, o sea, intelectualmente hablando. Hasta acá he tratado de navegar, estando en este siglo 200 y pico, 3, en la versión original de esta presentación tenía todo un capítulo para Alejandría, pero ya la verdad que iba a destruir todo el trabajo porque era muy largo. La saqué, pero traté de saltado por el tiempo, Sacas, tratando de contarle algunas anécdotas de su vida, y la creación de la escuela neoplatónica, y ahora ya pasando al tema de fondo, a Plotino. Plotino es un egipcio, nació en Nicópolis, y ahí he tratado de, ahora usando ya más el libro del neoplatonismo de Juan Alcina, esta breve recuento de su biografía, ¿no? 205, luego decepcionado por los estudios gramaticales y filosóficos, entra en el círculo de Amonio. Hay un slide anterior que tenía por ahí, es donde él, uno de sus amigos, compañero de estudio, él caminaba buscando, Plotino buscando algo. Cuando lo encuentra a Sacas, repite textualmente, bueno, Porfirio es el que escribe la vida de Plotino, ¿no? Plotino como gran hombre también, él no escribió nada. Más adelante en la enseñanza hay una pequeña narración sobre eso. Que lo ve a Sacas, ¿no? Y dice la palabra, ¿no? Porque he encontrado lo que buscaba, en sus palabras, según la traducción que alcanza Porfirio. Decepcionado de los estudios gramaticales y filosóficos, entra en el círculo de Amonio Sacas en la literatura, donde pertenece 10 años.
otros autores dicen 11. Tuvo 10 años al lado de Sacas, yo creo que es un tiempo bastante respetable en la vida del ser humano. Interesado, el 242, interesado en el pensamiento hindú y persa, sí, el ejército, esta es toda una historia, porque él tenía, ¿cuál es la palabra? Estaba apadrinado por la esposa de uno de los emperadores y logra formar parte del equipo para ir tratando de investigar más sobre el pensamiento hindú y persa. Bueno, casi muere Frontino, Longiano al final se salva y ahí es cuando regresa a Roma, ¿no? Ahí dice, ¿no? Derrotado el ejército imperial en Mesopotamia, Frontino se refugia en Antioquía. Se instala en Roma, donde funda la escuela propia, proyecto de fundación de una ciudad Platonópolis, que se dedicaría a la meditación y al estudio. El proyecto llega a convertirse en realidad. Aquí Plotino, y ahí es donde también él, digamos, comienza a escribir. Él tiene una peculiar forma, escribe todo desordenadamente. Porfirio es el que lo agrupa, y bueno, más adelante lo voy a explicar un poco mejor, pero él ahí ahí despliega un poco su conocimiento. Ahí no lo pongo acá, pero a él le llegaban los hijos de los, ¿cuál es la palabra? De los clase super alta en Roma, para que él los cuide y los instruya. Y él vivía con muchos niños, o con los niños que no tenían padres, él los recibía. Era un hombre bastante especial. En 247, Amelio, antiguo estoico, ingresa a su escuela. Porfirio aparece en el 63, un fenicio, presidente de Atenas, donde ha estudiado con Longino, entra en la escuela. Porfirio se dirige a Sicilia y Amelio, estamos en el 68, Amelio Basilio. Ahí cae ya muy enfermo, crisis de enfermedad y achaques, se retira en la vía en Campania, donde muere casi solo, cuidado. No recuerdo en este momento, pero él cuando él muere, él transmite una, creo que ya lo he eliminado. Lo había sacado. Y una parte donde él, creo que dice algo así como, por fin voy a dejar de ser lo que no quiero y voy a ser lo que soy. Una cosa así. O sea, por fin ya muerto, dejo esta envoltura y por fin puedo conectarme. Porque sufrió mucho de un problema estomacal, tenía mucho dolor. Y por fin se deja el traje y continúa. Una pincelada de su vida. Plotino, egipcio de origen, griego con educación, llegó con los años a convertirse en un gran hombre, per se, a la integral y hegemónica cultura ática, que pertenecían en aquel entonces los favorecidos por la fortuna, como lo que comentaba. Era un hombre que bien en Nicópolis vivía, tenía la suerte de tener la cultura griega imperante, ¿no? Sobresalió en las ciencias y en las artes y superó los medios de enseñanza posibles en Nicópolis, donde natal. Sus padres lo enviaron entonces a Alejandría, Universidad de Isabel, y frecuentó la selecta sociedad de misiones y tomó parte en las interminables polémicas del mundo. Toda la avanzada ciencia de la época, toda la enseñanza declarada clásica ya no bastaba para ofrecer la sede secreta, que presentía el caudal cristalino de una fuente enorme, que no le vendería ni el culto, ni el materialismo, importado de la Roma, que era la imperante en esa época, ni la creciente turba, presentada por los cristianos de su fe inconcebible. Ubíquense en el siglo II, el cristianismo todavía estaba en un proceso de ebullición. Bueno, saben la historia de Hipatia, toda la historia de cómo Cirilo la manda a matar. Bueno, el cristianismo muy radical, si cabe la palabra, ¿no? Su ciencia minguada y su sociedad que repugnaba. Bueno, ahí se está refiriendo al regreso al párrafo, y la creciente turba exaltada de los cristianos de su fe inconcebible, su ciencia menguada y su sociedad que repugnaba a la excelencia y el refinamiento de la cultura griega, ni el cinismo de los epicúreos gozaban activamente de todo. Un personaje. Uno de sus buenos amigos, conocedor más que ninguno de su estado de alma, se lo llevó un día y lo condujo a la presencia de Buenos Aires.
oscuro filósofo de humildísima condición que ganaba el sustento transportando fardos por la ciudad de Alejandría. No frecuentaba la selecta sociedad anciana, era un cargador de sacos, amonio de sacos, literalmente hablando. El de amonio, de Amón, ¿no? De la conexión, y sacas del cargador de sacos. Era un hombre realmente increíble. Amonio estaba iniciado en la ciencia hermética y poseía la verdad en las almas despiertas por su don innato. Él poseía el secreto de la verdad antigua y moderna, más vieja que el mundo y eternamente joven como la primavera. Cuando era joven, Plotino hubo sentido por el mágico flujo de las afinidades selectivas, la superioridad espiritual de aquel filósofo sin apariencia y sin decir palabra derramada de verdad, que era la más pura encarnación de la sabiduría grande y libre al que llamaba su discípulo el iluminado de Dios. Exclamó sin he hallado lo que buscaba, justo lo que comentaba hace un rato, está en la vida de Porfirio. Después de haber caminado, de haber estado por todo lo que en esa época se consideraba la élite cultural en Alejandría, él encuentra Mono y dice las palabras que son la traducción de he hallado lo que buscaba. Desde aquel día, por indicaciones de su maestro Amonio, se inició un entrenamiento arduo y mental con los terapeutas, en la secta originaria de Egipto. Convivió comunalmente con los terapeutas en una colina del sur de Alejandría. Los terapeutas eran eclécticos y alejados de todo impedante espíritu de lucha y de partido. Trataban de hermanar el fondo idéntico de doctrinas que las fundamentaban a todas. El caso de Filón, que es un judío, ¿no? Forma parte de esta comunidad. Acá es donde vive según Mainadé, con 11 años. 11 años conviviendo digamos, día a día las enseñanzas de Amonio, que realmente es un caso realmente a resaltar. Bueno, hasta acá, más o menos, tratando de contarles un poco lo poco que se puede en este tiempo, Plotino, un poco pintar a Plotino en su vida, bueno, en la agenda, digamos, hechos trascendentes. Bueno, cada uno lee la biografía de él, de Plotino, que es ahí hay mucho escrito, y uno va atacando sus propias conclusiones. Depende qué lea, qué busca uno, qué encuentra, qué pone. Yo leí y encontré estas pequeñas pautas. Bueno, a partir de acá ya quisiera, creo que me gane el tiempo, entrar ya un poco a la filosofía. Yo no soy un filósofo, nada parecido, soy un ingeniero de profesión. Me van a disculpar, pero soy un curioso, un investigador. Como tal, aprendo cada día más, así que tengo que apoyarme en gente que conoce el tema y tratado de, evidentemente, de razonar y sincronizar. Esto lo voy a desarrollar en 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Así que mi intención es, ¿por qué lo pinto así? Porque quiero transmitir un poco el pensar muy resumido de Plotino para luego compararlo con Grecia de esa época y compararlo con la India de esa época y después ya concluir en un paralelo de cosas. Y como van a ver, creo que lo dije al principio, estamos hablando de lo mismo, solo que Plotino lo expresaba de una forma ambientado en su mundo. Voy a desarrollar más años. La vida espiritual, tal como la conoce Plotino, es un proceso constante y circular. Si encuentra parentesco a nuestro esquema teosófico, no es pura conciencia. La vida espiritual, tal como la conoce Plotino, es un proceso constante y circular formado por dos grandes momentos correlativos. Por un lado, el prólogos, pero se ha traducido como la procesión, es decir, el movimiento dialéctico a través del cual brota la realidad a partir del uno, pasando por el intelecto, no a través del alma hasta llegar a la materia. Él hace pero en correlación con ello, el alma humana debe tender a un proceso inverso de elevación hacia el supremo principio. Si ustedes ven ahí un ciclo, el uno bajando con las instancias
voy a describir más adelante, y luego regresando a la esencia. Eso es, creo que más allá de paralelismos, es lo que nosotros en la teología pensamos, de alguna forma. Con diferentes estadios, no voy a entrar a hablar de teosofía, de los conceptos específicos, sino de contarles cómo Plotino lo modela, ¿no? Pero este proceso de regreso adquiere en Plotino una dimensión auténticamente religiosa. Acá hay un tema que es bien fino. Él agrega un componente que después va a ser como el hilo conductor del cristianismo antiguo, por la vehemencia y el... Déjenme ver la palabra que usa. Oh, ya no la tengo, estuve por ahí. Hay un término para expresar o sea, él piensa, él razona los conceptos que explico ahí, lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero él vive eso, él está inmerso en eso y opera como lo que está pensando. Y esa esencia es lo que él transmite, es una vivencia completa, o sea, que es la que yo siempre, a mis hermanos, en algo que siempre hablo de ese tema, a veces es un poco pesado, pero la vida es no solamente mental. Yo, como comentaba en el inicio, tuve la suerte de que la vida me dio todo lo que tengo, pero hay momentos en que uno tiene que volver a mirar lo que la gente no tiene, y tuvimos que crear, bueno, es todo un tema que no voy a explicarlo, pero que ahí está Plotino, o sea, él mentalmente y luego opera como tal. Ahorita voy a acordarme el término, que es un tema bien específico. El uno es el centro de la circunferencia, sin límites, cuyos radios son sus principios, hay una absolutud armónica, eso está alineada en la 1. La inteligencia, el pensamiento de todas las cosas, ahí cito la alineada también, la 3. Bueno, 3, la señal, si lo explica más adelante, tiene esa configuración. La eneada, después el par, la sección, y en la sección está la pauta. Y el alma, que es la mediadora entre Dios y el hombre, la divinidad y la humanidad enlazadas en el seno misterioso de la vida. El alma tiene todo un descriptor. Voy a pasar al siguiente, creo que explica un poco mejor. El gráfico tal vez ayuda. El 1, el nous, que es aristotélico, y el alma del mundo. Y dice así: el proceso a través del cual se produce la creación se llama terminología del prodos, que ha sido traducido como procesión. Se establecen 3 niveles ontológicos, llamados hipóstasis, las famosas 3 hipóstasis. El 1, el primer principio, está más allá del ser y del intelecto, está en forma perpetua, todo brota de él. Se encuentran parecidos con lo que comenzamos la filosofía, ese es el 1 para Plotino. El intelecto es la luz que deriva, es la luz que deriva de la luz originaria, es como la imagen del 1. Ahí hay otro paralelismo también que no lo voy a mencionar, porque ustedes lo conocen como yo. No está en la señal, en bastante parte de la señal. Es un ser orgánico y vivo, al que nada le falta. Por último, el alma es el verbo y el acto del intelecto. Como el intelecto lo es del 1, el alma es el verbo y acto del intelecto, como el intelecto lo es del 1. ¿Sí? El alma es la causa de la unidad de los cuerpos, y por ello debe ser a su vez unidad, aunque no absoluta. Su naturaleza es doble, directiva y sensitiva. Hay un gráfico acá, bueno, no me adelanto. Hay un tema ahí que quisiera ganar el tiempo. Si el cuerpo no existiera, el alma no podría proceder, ya que no hay otro lugar en el que esta se dé naturalmente. Por ello, para proceder, genera el lugar, es decir, el cuerpo. Eso también lo pueden reconocer seguro en la estructura que nosotros manejamos en la liturgia. Creo que no es así. Acá es todo un desarrollo, he encontrado versiones a veces discutibles, de Platón, el primer motor de Aristóteles, ¿no? Dice, la imagen del 1
decimos que acá hago dos conectores, el uno y el intelecto en este light y en el otro el alma. El alma tiene un descriptor un poquito más particionado, ¿no? Digo, dice Juan Alsina, no lo digo yo, la imagen de él decimos que es el intelecto, la imagen del uno es el intelecto, pues es preciso que el hijo sea, en cierto modo él, conserve mucho de él, sea semejante a él, como la luz respecto al sol. Él no es el intelecto. Y acá un cuadro que podría ayudar un poco a entender mejor. El uno, actividad del pensamiento, el dos, el contenido del pensamiento. El uno, lo que piensa, el dos, lo pensado. El uno, el generador, el dos, lo generado. El uno, origen de todas las cosas. El dos, la forma de las cosas. Sí, un poco el gráfico anterior creo que debí ponerlo acá. Era un poco eso. Así como el uno adviene el nous para generar las formas, así también el nous adviene al alma para generar a lo material. Acá hay una cadena lógica, uno, nous, alma, y después viene la materia. ¿Sí? Existen dos movimientos complementarios, como está en el gráfico. Movimiento de descenso que lleva a cabo la realidad a partir de la unidad, y movimiento de ascenso del alma en su conversión purificadora hacia la unidad. Hay un ciclo que lo podemos encontrar. Todos los teósofos que me escuchan lo van a ver, encajan claramente en el mecanismo que nosotros manejamos con más. Esto era Plotino en el siglo II después de Cristo. Paso al alma ahora. El alma, pero se ve en diferentes distancias del intelecto. Ante todo, hay un alma universal. Luego, el alma del mundo, que es la parte inferior de aquel. Luego, hay el alma particular, parte integral del hombre, simplemente la inferior. Más adelante tengo un gráfico donde está mana superior, manas inferior, toda una cadena que es prima hermana, si cabe estar bien. El alma universal es más creadora que las almas particulares, porque está más cerca del intelecto. El alma universal es más creadora que las almas particulares porque está más cerca del intelecto. Nuestra alma particular es una parte del alma del mundo. Esta no puede estar en contacto directo con las cosas mientras sí puede el alma particular. Ese párrafo es teosofía con otros nombres conectados. ¿Sí? La función del alma es gobernar y ordenar el universo. Para Plotino, esta frase me acabo grabado. Para Plotino, la materia es el no ser, que todavía tiene la forma de ser. Genial. Para Plotino, la materia es el no ser, que todavía tiene la forma de ser. Bueno, la última ya no los canso con las hipótesis. Para mí ha sido interesante explorar, encontrar cosas. Bueno, hay otros autores que no he citado, como un francés que no me creo ir, que hace unas analogías sumamente interesantes. Bueno, las hipóstasis del uno, el intelecto y el alma, te las he comentado. Así como el sol produce la luz, que se difunde por todas partes sin dejar de ser el sol, y sin que se confunda con la luz, el uno genera una emanación. El concepto de emanación, también ya lo conocen seguro. Repito, así como el sol produce la luz que se difunde por todas partes sin dejar de ser el sol, y sin que se confunda con la luz, el uno genera una emanación. La multiplicidad de las formas existentes y pensantes son las formas de luz. El fin último del alma de los hombres, así como emana del uno, es reencontrarse con la unidad, volverse nuevamente al todo. El alma es de naturaleza doble, en un extremo está ligada al no, que tira de él, se lo van a reconocer con otro nombre, y el otro extremo se asocia con el mundo de los sentidos, el cual es creador. Ese aparte usa un solo concepto, pero tiene dos adentro, que ustedes lo conocen. Según Platón, esto creo que ya estaba. Según Platón, el alma del mundo no está en el mundo, más bien el mundo está en él, abrazado por él y moldeado por ella. El alma no es el cuerpo,
pero el cuerpo está envuelto y empapado por el alma que lo creó. Esto lo tomé del alma de la evolución del libro fantástico. Tiene un capítulo para Plotino, ¿no? Es increíble. Bueno, Wilber tiene unas cosas también que son increíbles. Bueno, hasta acá he tratado en lo posible y con todas las limitaciones de ser un neófito en el tema, de explicarles un poco la esencia de la filosofía de la filosofía, para luego, más adelante, ya hacer los conectores, los conectores con nuestros conocimientos más teosóficos, encontrar ahí paralelismo y concluir con algo. Tengo que darle un capítulo a las Eneas, que ese libro, bueno, digamos, por ahí lo Vázquez dice algo que me parece sumamente interesante, pero ahí está, o sea, Plotino no escribió, Plotino hacía borradores, y Porfirio los juntaba, y Porfirio le da una forma, los ordena, porque Plotino escribía y tiraba, supongo, y todo, y los comenzó a coleccionar. Entonces, para leer las Eneas hay dos formas, la de Porfirio y la que realmente, la cronológica. Dicen los especialistas, sobre todo las señoras que tomé como referencia, que es mejor leerlo como él lo escribió. La verdad es que, bueno, pero lo que van a encontrar en el mercado es las señales de Porfirio, que son el orden que Porfirio le dio, que no es el orden como él lo escribió, como Plotino lo escribió. Pero bueno, más allá del contexto, aquí Plotino no permitió ser original, su pensamiento comporta importantes innovaciones en el mundo del acervo filosófico tradicional griego. En las Eneas confluyen casi todas las más importantes corrientes de tradición griega. Hay un mix de Platón y Aristóteles a una nueva orientación que está destinada a ser fructificar y fructificar espíritus tan dispares como Agustín, Boek, Eka, Helio. Acá hay meterse a las Eneas es un mundo aparte y es complejo porque hay cosas que hay que estar repetido, por lo menos en poco conocimiento, leer y leer hasta que ya le encuentro la forma, ¿no? Es fácil. Amonio era el verdadero iniciador del neoplatonismo, lo habíamos dicho antes. Comunicó a sus 3 discípulos predilectos a Plotino, Herenio y Euripides. En el momento y lugar oportunos, esta herencia espiritual bajo la promesa de que no fuera revelada en forma escrita. Plotino, 49 años, no dio principio escrito a su obra a la cual la historia filosófica ha podido señalar con hito dorado toda la importancia de su vida en escuelas neoplatonicas. Porfirio, durante la vida y después de la anotación de su maestro, consideró los escritos todos de Plotino, los corrigió amorosamente como el fruto amado de su ofrenda al que demostraba la verdad y realizaba su vida con escritores de Venecia. Porque realmente Porfirio es el que construye, arma, y supongo que debe haber encontrado 40 cosas desconectadas. Entonces hay un poco, las Eneas, si bien son la esencia del pensamiento de esa época, combinado con el hermetismo, combinado con gnosticismo, que son ordenados por Porfirio. Yo he repartido, sigo con Josefina Maynard, yo he repartido 54 libros de las 6 Eneas para observar el amor que debemos a los números perfectos 6 y 7, atribuyendo a cada Eneada un objeto especial que reunido en cada uno de los libros correspondientes empezando siempre por los más importantes, a los que siguen los de menor interés, de la vida de Plotino. Y así las ofreció a la posteridad en forma de 6 Eneas, compuesta en 9 libros. Son 6 Eneas de 9 libros, ¿sí? Y en los cuales se condensa y condensada, velada y a veces por la dialéctica o concluso, se supone que el principal acopio que de la floreciente escuela neoplatónica terminamos. Una obra difícil a veces de yo, con mucho esfuerzo, hace algunos años me encontré la versión de Gredos, que es una de las más interesantes, pero es difícil. Normalmente está en inglés, y en español no es, salvo Gredos. Por ahí encontré a estas señoras que mencioné en la referencia, que hacen un comentario, lo cual me permitió también entender un poco más, porque a veces, cuando uno no conoce los temas, a veces es bueno de repente escuchar un poco a las personas que sí lo conocen para luego volver a tomar el punto y volver a entenderlo, porque no es
muy científicos. Con aquí, si bien el slide es un poco atrevido, porque he tratado de lo posible de titularizar cada una de las ideas. La primera alude sobre todo a las cuestiones humanas, definición de los placeres y dolores, diferencias entre el animal y el hombre, de esa hallar la felicidad entre los límites de la vida finita, el origen del mal en el mundo, o cuando el suicidio es razonable. Cuando el suicidio es razonable. Según la ANEA, confina los tratados físicos cosmológicos relativos al mundo sensible, desde la materia inorgánica hasta el movimiento de los astros, la existencia eterna del cosmos, la rotación de los planetas y estrellas. No se olviden que estamos ahí en la Alejandría genial, ¿no? Estamos en la época de una época brillante en la humanidad. Entonces acá hay un mix de varias cosas. La crítica de la astrología, la discusión con estoicos, epicúreos, acerca de la estructura de la materia y la falsidad del maniqueísmo y el contenido de la creación del mundo sensible a un individuo malvado. Es todo un tema también. La tercera idea sigue centrada en el cosmos sensible, pero se desplaza hacia los problemas más metafísicos, como el destino y la selección. La cuarta está dedicada exclusivamente a la tercera hipótesis, Sóstenes, plotiniana, el alma, considerada actualmente como la médula central de la filosofía de Platino, y el punto que concentra buena parte de sus innovaciones. La quinta idea, que a mí personalmente la que más me he leído varias veces, recoge los textos relativos a la inteligencia de la segunda hipótesis, el sentido y orden de la procesión, el ejercicio del intelecto y la inmanencia de las ideas en el nudo, o las relaciones entre el ser y la inteligencia. Ser e inteligencia, pues. La sexta se centra en el uno, como primera hipótesis, que aúna los tratados más difíciles y extensos celebrados por los colectivos. Se incluye aquí toda la teoría de los grados del ser, además de exponer la génesis emanativa de la inteligencia y la entidad divina. He tratado, con la disculpa del caso, de tremenda obra, hacer un slide. La verdad que hay mucho aquí atrás, no pretendo desarrollarlos, tampoco soy un conocedor como para poder profundizar. Bueno, y las ideas sin su influencia griega, para ir terminando por esta parte, ¿qué debe Plotino a Platón? Sin duda mucho. Esto lo dice Juan Encina, sin duda mucho. El empuje religioso y metafísico delante del pensamiento platónico que me parece potencial en la obra de Dios. Es sintomático del periodo más citado de la sociedad, como la República, Perón, Pedro, Pinero, constituyen el núcleo central sobre el que se trabajará en sus comentarios con el platónico posterior. La influencia es en los diálogos está en los propios finales, constituyen el núcleo central sobre el que trabajarán en sus comentarios los platónicos posteriores. Asimismo, hay en las ideas un importante elemento aristotélico, aunque también muy seleccionado y utilizado en muchas partes de flexibilidad. Toma Plotino de Aristóteles las nociones de potencia y alma, pero rompe en cambio con la concepción aristotélica de Dios, por lo que Plotino actúa actúa contra las corrientes del platonismo medio. No quiero entrar en el tema porque la verdad es que hay que ser un conocedor. El Dios aristotélico sí que algo plotiniano será como el propio Tampoco acepta Plotino una serie de doctrinas históricas, ante todo el materialismo tan típico de esa escuela. En la genial, como otra parte, no se cita el nombre completo del libro histórico. Salvo así, ¿no? Mientras que Platón cita, menciona, la genial no toca nada de la historia. También del estoicismo. Respecto a la tesis del neopitagorismo, hay que decir que naturalmente aparecen discutidas y comentadas sobre su obra, pero nunca eso de ningún pensador. No olvidar el impacto que causó en el espíritu de Plotino en la figura de Mona Sara. Esta figura ha merecido, por una parte, según hemos visto antes, juicios dispares sobre la posición intelectual. En todo caso, su doctrina fue decisiva para Plotino. Y aquí, 11 años viviendo con
aprendiz con Sacas, tiene que haberlo marcado en su vida. Él venía con Platón, Aristóteles, y si vivía en esa época en las corrientes, en la Alejandría, pero él tuvo siempre esa línea, ¿no? Que sobre todo la parte gnóstica. El libro no puedo poner un francés que es fantástico sobre el tema de no, por eso no. Bueno, no tiene que correr, no. Bueno, aquí quería darle más tiempo, pero ya creo que no. Traté aquí, gráficamente, según el cine, de compararlos, ¿no? Lo voy a leer rápido esto, para que más, no me da el tiempo el neoplatónico, porque quisiera llegar a las conclusiones. Se me va a ir la hora. El neoplatonismo es la conjunción muy sutil entre el pitagorismo, platonismo y el aristotelismo, de hecho. Se llama platónico, pero también ideas que fueron influenciadas por el historicismo y la influencia de la religión monoteísta. Podemos resumirlo según lo que decía Hegel. Existe una separación radical entre el pensamiento. Si ustedes ven el gráfico, traté de dibujarlo así, como en la antigüedad tenemos la naturaleza, lo divino, el mundo material, como los Platón y Aristóteles están ahí, como después en el neoplatonismo como que se medio separan y conectan, uno dependiendo del otro. El ser humano se encuentra en lo divino y en su interior. Bueno, no entra más ahí con el tema de... Este es todo un análisis que habría que trabajar un poco más. Bueno, los hombres célebres, creo que el último fue, dicen que fue el último transmisor de la cultura griega, ¿no? Bueno, Proclo es un personaje. O sea, Proclo es una charla aparte. Que sus discípulos dicen que fue el más que no se olviden que acá ya la filosofía cristiana toma de aquí ya su conector, sobre todo San Agustín, ya toma el conector y arranca de este molde del neoplatonismo. Bueno, este grupo me lo voy a pasar, este es de Blavatsky, si mejor lo paso. Bueno, esta es la parte de Blavatsky, dice, en la Biblioteca del Vaticano hay muchos casos raros y preciosos tratados, un poco para ir cerrando este tema del neoplatonismo. En la Biblioteca Vaticano hay muy raros y preciosos tratados antiguos, con pasajes enteros, raspados y tachados, para interpolar en ellos comillas absurdas, son muy, y te lo voy a poner, es un salmo de alabanza de Lutero. Se sabe además que unos 36 volúmenes de Porfirio fueron arrojados a las llamas o destruidos por los padres de la Iglesia. Casi todo lo poco que se conoce de la doctrina neoplatónica se halla en las obras de Platón y de los mismos padres de la Iglesia. Bueno, esto lo dice la base. Este es un tema que quisiera un poquito que me está fallando de la garganta. Perdón también el gráfico que se me chipoteó ahí el italiano. Se me pasó en el... Acá hay un concepto que yo quería compartirlo con ustedes. Cuando yo Wilber lo desarrolla muy bien en su libro, es el olón. Lo voy a leer. Primero voy a invertir la lógica. Voy a leer lo que el olón y la oligarquía, y después paso al párrafo anterior. ¿Qué es un olón? Es una entidad que es al mismo tiempo una totalidad y una parte de otra totalidad. Un átomo es parte de una molécula es parte de una célula es parte de un organismo. Cada entidad no es una parte ni una totalidad, sino una totalidad. Esto lo dice Arthur Koestler. ¿Y por qué tomo esto? Lo puse adrede ahí porque es una terminología un poco confusa pero que leo ahora lo que dice. Usando el esquema propuesto por Aristóteles y Cristiani, cada grado nivel superior posee lo esencial del inferior, ¿no? Todas sus características, y además algunas características esenciales y diferenciadoras propias que no se encuentran en el inferior, aunque comparten con él la frontera común. Aristóteles, todo lo inferior está en lo superior, pero no todo lo superior está en lo inferior.
porque la esencia lo trasciende. Todo lo superior impregna lo inferior. ¿Sí? Resumen, todo desarrollo es envolvente, evolución a través de los desarrollos sucesivos. ¿Por qué pongo esto acá? Porque Plotino, hay partes donde él, en una de las enseñanzas, no habla de los olores, evidentemente, pero sí transmite esto, ¿no? Como que cada parte es parte de otra parte, y así sucesivamente, y es como una especie de encapsulamiento. Esto lo dice Arthur Koestler, y bueno, lo cita Ken Wilber, dos autoridades en este tema. Yo me permití pegarlo de Aristóteles, que son más o menos la misma. Esto lo van a encontrar desarrollado en el capítulo 4, creo, del alma de la evolución de Ken Wilber. Bueno, hasta ahí ya un poco la. Ahora sí quisiera pasar, si me da logro, rápidamente a la integración platónica y aristotélica, inclusive algo de la conexión hindú, algo directrices comunes, bueno, aquí quería tomar más tiempo. Directrices comunes van a encontrar aquí cosas que ustedes conocen, que están en la señal, porque ustedes la conocen, pero yo no sabía que estaban en la señal, en esa lógica. Y bueno, concluir. Creo que calculé mal el tiempo. Paso rápido. Voy a tratar de leer lo que está en amarillo, para no ganar tiempo. Cada vez que Plotino acepta ideas de Aristóteles, lo hace en la medida que lo considera útil para interpretar a Platón. Eso lo dice una profesora de la Católica de Chile. Cada vez que Plotino acepta ideas de Aristóteles, lo hace en la medida que lo considera útil para interpretar a Platón. Plotino comprende a Platón, buscando integrarlo con la doctrina aristotélica del nous, al punto de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El nous es un concepto que hasta yo puedo entender, está en Aristóteles, pero Platón no lo. Entonces él dice, lo que dice Andrés Santa María, dice: Plotino comprende a Platón, buscando integrarlo con la doctrina de Aristóteles, al punto de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Es todo un tema. Por eso a mí cuando yo lo hace algún tiempo atrás lo encontré a Plotino, como que cubrió un montón de expectativas que he tenido en curso. Después me di cuenta, no lo conceptualicé como que era un discípulo de Sacas, y ahí se conectó todo. Yo me parece de la vida, tengo la suerte de poder transmitir estos pequeños aportes. Plotino usa el método dialéctico aristotélico, la éxtasis, la exégesis, interpretación doctrinal, no es lineal y normalmente se doctrina aristotélica de historia para construir la posición de Platón. Bueno, no voy a entrar más en detalle, hay diálogos, ahí están las eneas, sigo ya estoy en la pista de las eneas, y paso, bueno, en resumen, creo que aquí el final es contundente, ¿no? Plotino comprende cada vez que Plotino acepta las ideas de Aristóteles, lo hace en medida que lo considera útil para entrar a Platón. Y la otra, Plotino comprende a Platón, buscando integrarlo con la doctrina aristotélica de Platón, al punto de hablar. Creo que por ahí está un poco de. Bueno, esto lo dice Alsina. Algunas veces se ha hecho comparación del sistema plotiniano de Jesús, sobre todo los anzupanistas, y se ha afirmado que tanto en uno como en otro, la reflexión sobre sí mismo está centrada en la pura identidad del centro metafísico de cada uno. Eso es verdad en principio, pero con una diferencia básica. En Plotino, la riqueza del yo no es una mera teoría, sino una auténtica realidad. Es una experiencia que el pensador transpone en el sistema. Es que eso es como lo que antes trataba. Plotino, la riqueza del yo no es una mera teoría, sino una auténtica realidad. Es una experiencia que el pensador transpone en el sistema. ¿Sí? Toda la filosofía del espíritu de Plotino es un intento por hacer coincidir la estructura de la realidad ontológica con la realidad psicológica del alma humana. Creo que es importante resaltar. El sistema de los neoplatónicos es idéntico al de los vedantinos, esto lo dice Blavatsky. Se demuestra al decir lo siguiente de los teóricos de la naturaleza. La idea capital de los neoplatónicos era
la de una suprema y única esencia. Todas las filosofías antiguas enseñaban que los dioses o dispensadores, ángeles, demonios y otros agentes espirituales emanaron del Supremo Ser. Amonio aceptó la doctrina de los libros de Hermes, según el cual del divino todo procedió la sabiduría divina o Amun, que de la sabiduría procedió el demiurgo o creador, y del creador los espíritus subalternos, quedando en último término de procedencia los mundos y sus habitantes. El primero está contenido en el segundo, el primero y el segundo en el tercero, y así hasta el fin de la serie. Acá me remonto a los solones de nuevo. Y eso es lo mismo. O sea, el primero está contenido en el segundo, el primero y segundo en el tercero, y así hasta el fin de la serie, que es un poco lo que comentaba sobre el tema de los solones, lo que dice Wilber. Bueno, paso breve quería pasarme la hora. Las semejanzas entre el neoplatonismo de Plotino, los sistemas simples de Pedante y el Dios son muy estrechos. Plotino creyó que en su primer principio vital es semejante al Tao. Su monismo es comparable en todo al hindú. El objetivo del hombre bueno, es sabio, es la contemplación de lo absoluto y su función con él. Creyó en la reencarnación y en la teoría del karma. Practicó la concentración y la meditación. Vegetariano por respeto a la vida. Aquí voy a tratar de consolidar. En general, coincido con los hindúes en nuestra integración filosófica de los siguientes: teoría de la unidad del todo, teoría de la nación, las enseñanzas hinduistas y los poderes sobrenaturales que de ellos se obtienen, así como la noción del dolor universal, preexistencia, transmigración y la liberación. Esto dice Ayut, un libro que es muy interesante, que está muy económicamente en Kindle, en Amazon. Es un libro bien interesante porque pinta diferentes filósofos cómo la India los impactó. Es un libro bastante ágil. Paso esto porque no me da el tiempo. Acá. Aquí van a encontrar cosas que ustedes conocen mejor que yo. Separarse del cuerpo es un recogerse en sí mismo, mantenerse inmune a las pasiones, porque el cuerpo es cárcel, tumba del alma, y por ello esta debe intentar escapar de su huir. Eso lo conocemos en Jorge. Para el alma, vivir encerrada en el cuerpo significa vivir en este mundo como en las escenas de una obra de teatro. Hemos de contemplar desgracia, muerte, conquista del poder superior. Pero aunque las almas estén expuestas a penas y sufrimientos, dado que son inmortales, no puede alcanzar si pueden elevarse a su superior. Eso también lo encuentra en la Eneada 3 y lo conocemos. Esta es la que más me gusta. La pobreza y la enfermedad no son nada para las personas del bien. Eso es solo una desgracia para los malvados. Y es que estamos en el siglo II. Y es que eso que nos parece un mal no es sino el resultado de la procesión. Esto es de la división de los seres en el espacio y en el tiempo. Aquí abajo, la armonía es el único tipo de perfección posible. En suma, este universo es bello porque cada ser aporta su voz para tomar parte de su unidad armoniosa. Yo tengo una vez, lo leo como debe ser. Plotino es en definitiva optimista, aunque las cosas cambiarán con sus discípulos y continuadores. Y tú eres lo que eres por tu conducta en tu vida interior. La muerte consiste en cambiar de cuerpo como el actor muerto, en escena cambia el traje y reaparece en un nuevo papel. Al salir del cuerpo, el alma guarda ciertos recuerdos. Aquí, así, el abandonar el cuerpo, esto también es interesante, así, al abandonar el cuerpo, el alma experimenta otras sucesivas muertes de sus cuerpos sutiles. Por ley de orden de densidad, mueren sus deseos pasionales primero, luego sus sensibilidades, luego sus vulgares y viciosas formas mentales, hasta llegar a lo intangible, el mundo feliz de la mente abstracta. Ahí el alma posee conciencia de sí misma, puesto que no constituye más que una unidad con lo intangible. Esta Eneada 4 también la conocemos, solamente que aquí la está contando Plotino en la Eneada. Bueno,
aquí ya traté de hacer, todavía que desarrollarlo con más, traté de encontrar aquí tuve que cortar, porque hice todo un análisis de ahí, cómo conectarla, pero mejor. Bueno, lo leo rápidamente. La vía virtual, como la conocimos en Pekino, es un proceso constante y circular formado por todo gran pensamiento colectivo. De un lado la procesión, probodo, es decir, el movimiento dialéctico a través del cual brota la realidad a partir del mundo, pasando por el intelecto, a través del alma, hasta llegar a la materia. Pero en correlación con ello, el alma humana debe tender su proceso inverso, de elevación hacia el supremo principio. Ese proceso requiere de Plotino una dimensión auténticamente religiosa. Ahí para mí está la esencia de lo que después el cristianismo toma como un vínculo, lo transforma todo. O sea, la belleza y lo lleva a otra forma. Ese proceso de regreso adquiere Plotino una dimensión auténticamente religiosa. Esto lo dice el cine. Narra en ese capítulo de cómo después se va transfigurando ese concepto, como ustedes saben, de cara a otro tipo de manejo, que no lo voy a entrar a descargar, pero viene de Plotino, de neoplatonismo. Bueno, aquí ya concluyo. A ver si son mis últimas dos vidas. Se me doy la mano. En el lado izquierdo pinto la filosofía ecléctica, dicho que está en la clave de la filosofía, en el capítulo 1, y en el lado derecho pongo en la filosofía un paralelo. De las dos primeras, leo lo amarillo, no para hacer breve, deidad absoluta, y 2, naturaleza eterna e inmortal del hombre. Filosofía ecléctica, siglo II. Notín. Al abandonar el cuerpo, el alma experimenta otras sucesivas muertes de sus cuerpos sutiles, por ley de orden de densidad, mueren lo que habíamos leído, mueren los deseos primeros, luego la sensibilidad. Bueno, ahí el alma posee conciencia de sí misma, puesto que no constituye más que una unidad como lo intangible vida del luz. Para mí, el entendimiento, deidad absoluta, naturaleza inmortal del hombre, está narrado en esta añada número 4. Y la teurgia, que es un poco lo que comentaban, separarse del cuerpo es recogerse en el mismo, mantenerse inmune a las pasiones, porque el cuerpo es cárcel y tumba del alma, y por ello esta debe intentar escapar a su fe público. He tratado lo posible de ser lo más, he tratado de la ecléctica, la que está en la prueba de filosofía, en el capítulo, en la primera página, creo que es un comentario de la primera página. Y finalmente, de la última, y quería cerrar con algo, con una pregunta que le hacen a Blavatsky. Había en tiempos de Amonio antiguas e importantes religiones, y solo en Egipto y Palestina sectas muy numerosas. ¿Cómo pudo reconciliar Blavatsky? Haciendo lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Los neoplatónicos formaban una corporación numerosa y pertenecían a varias filosofías religiosas, como sucede en los hechos teosas. El judío Aristóbulo afirmaba que en aquellos días que la ética de Aristóteles representaba las enseñanzas de Moisés. Filón se esforzaba en conciliar el concepto como filosofía simbólica y platónica. Y Josefo probaba que los esenios no simplemente consiste en discípulos de Platónico. Acá la pregunta es, ¿había en tiempos antiguos importantes religiones solo en Egipto? ¿Cómo puedo conciliar? Era un poco la pregunta que hacen hablar. Que es un poco lo que vivimos ahora. Ahora hay varias tendencias muy fuertes y concluye. Lo mismo ocurre en nuestros días. Podemos probar el origen de cada filosofía, así como de cada secta, hasta la más insignificante, pero unos y otros arrancan del mismo tronco, la religión de los sabiduríos. Con eso, queridos hermanos y amigos, que ya me quedé sin garganta de pan, les agradezco mucho. Y bueno. Sí, gracias, Carlos. Les agradecemos a todos su participación, el habernos acompañado esta noche. Infinitamente agradecidos a todas las personas de los países vecinos, hermanos. Muchísimas gracias, estamos honrados con su presencia y un abrazo y los esperamos en la próxima conferencia. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Carlos.